Bueno, regresamos de la pausa musical. Agradecemos al Señor. Vamos a presentar a nuestros invitados en esta tarde. Está nuestro pastor Cristian Arévalo. Sí, amén. Salude, pastor Cristian. Buenas tardes, pastora, aquí cierto los demás panelistas y a todos los hermanos y demás auditores de este programa, de esta radio, Corporación. Mi nombre es Cristian Arévalo Meigner, soy pastor por misericordia del Señor, fundador y presidente de la ONG Pro Familia Chile, ¿cierto? Y coopero, ¿cierto?, con este movimiento que lidera la hermana Carolina Gárate, Movimiento Ciudadanos en Acción, y me encuentro aquí junto a mi hermano también, ¿cierto?, que me acompaña. Claro, bueno, primero agradecer esta invitación, de mucha honra tener los espacios que hoy día no tenemos, porque está, digamos, en un lugar privilegiado. Pareciera que no lo tuvieran las personas, los conservadores, en este caso los cristianos. Entonces tenemos que buscar todas las instancias que no tenemos, los medios oficiales, de poder decir lo que pensamos. Bueno, mi nombre es Cristian Brizuela, soy también cristiano, participo en movimiento conjunto con Carolina, con Cristian. Hemos estado también acá cerquita en Valparaíso, en todos los procesos legislativos, estuvimos en el Congreso, en la Cámara de Diputados, senador. Entonces estamos de alguna forma en la contingencia buscando los espacios. Creemos que toda instancia es necesaria porque también el pueblo cristiano, el pueblo conservador, tenemos algo que decir y tenemos que manifestar, obviamente, que acá la mayoría no son lo que están imponiendo el progresismo y esta agenda izquierda, sino que hay una mayoría silente que está despertando, y esa mayoría es el pueblo cristiano, las personas conservadoras. Y eso, básicamente, agradecido de esta instancia, y agradezco cada instancia también que ha tenido Carolina, el pastor, que han sido nuestros voceros de alguna forma en el terreno donde la cosa es compleja, donde está el rechazo, el odio, la agresión, y acá estamos nosotros, creemos, sacando la voz siempre en pro de nuestra fe, en pro de la paz, digamos. Esos son el espíritu que nos mueve, y que agradecido de la pastora de poder compartir esta instancia acá también con ustedes. También nuestra hermana Patricia. Bueno, mi nombre es Patricia Escobar y agradecida de Dios por estas instancias que se están dando, sobre todo para alertar, para instar, para exhortar a los hermanos, a los padres, para que eduquen bien a sus hijos, para que los instruyan en la palabra del Señor, para que puedan estar firmes, con los pies puestos en la roca en el día de la prueba. Amén. Amén. Bueno, damos muchas gracias a nuestro Dios realmente por ellos. Sabemos de que, como dice la palabra ahí de nuestro Señor Jesucristo en Isaías 6, dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Vivimos en un mundo de gente perversa, de gente de labios inmundos realmente. No es que convivamos con ellos, digamos, en acercamiento, sino vivimos en este mundo. La palabra del Señor dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Así es. Y por ende, como aquí Isaías veía la gloria de Dios, y decía que realmente era una persona inmunda porque habitaba en un pueblo de labios inmundos, sabemos de que estamos nosotros también inmersos en este mundo de labios inmundos y de mente inmunda y de todo la inmundicia que podemos ver hasta esta hora. Lo importante de todo es que nosotros siempre tenemos que ver realmente que delante de nosotros va nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es el que pelea la batalla por nosotros. El Señor dice en su palabra también, mía es la venganza, yo pagaré. Amén. Sí, entonces tenemos que dejar que Él actúe conforme a la voluntad de Él, no conforme a nuestras propias fuerzas. Amén. Así que damos muchas gracias al Señor, porque lo importante de todo, de estas situaciones que estamos viviendo, y gracias al Señor que hay un pueblo, hay un equipo, hay un movimiento que se ha levantado para poder defender realmente lo que en la palabra no está escrito. ¿Amén? Así que bueno, vamos a dejar a nuestro pastor Cristian, Sí, amén. para que él nos hable referente, porque ustedes fueron allá A Coronel. a Coronel, fueron ustedes
a defender realmente a esta diputada, ya lo que Sí. había pasado, el Core, Claro, sí. lo que había ocurrido realmente con ella, que qué sé yo, que la poco menos que la querían linchar. Concejal. ¿Concejal? Sí. Es concejal. Claro. Ya. Ella se llama Carmen Madina Goitía. Carmen Madina. Ya. Bueno, pero sabemos de que cuando nosotros alzamos la voz y decimos la verdad, por la verdad nos enojamos, nos molestamos. Y ella dijo eso, a lo mejor usted que está escuchando, que está en este momento, ¿cómo se llama? Escuchando Radio Corporación, el programa Conoceréis la Verdad y la Verdad será libre. A lo mejor ustedes realmente no tienen idea, o sí tienen idea de lo que pasó con esta persona, pero como pueblo del Señor no podemos dejar que crucifiquen a una persona que dijo la verdad. Así como yo le digo, la palabra del Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero muchas veces no nos gusta que nosotros en la verdad, nos enojamos, nos molestamos. Así que vamos a dejar a nuestro pastor Cristian para que él nos dé un poco más detalle de lo que ocurrió en esa oportunidad allá en Coronel. Sí. ¿No? Gracias, pastora. Sí, bueno, todo lo que motiva este viaje es los dichos de esta concejal, Carmen Madina Goitía, que en una sesión del consejo se refirió a cierta persona que se hace llamar públicamente como Daniela Vega, Sí. en términos de que realmente era Daniel Vega y que era un hombre y iba a morir siendo hombre. Entonces eso obviamente hizo que todo el mundo progresista y pro LGTB alzara la voz en contra de estas declaraciones, ¿cierto? Signándolas como homofóbicas, como intolerantes, violentas. La municipalidad de Coronel sacó un comunicado público donde tachaba los dichos de la concejal como de violencia verbal y psicológica. Entonces, y ella lo hizo porque salió en defensa del diputado Leonidas, que a saber es de Coronel y también fue alcalde de esa ciudad, y se produjo una mención en el consejo y ella sale en defensa del diputado, y entonces ahí dice que como él dijo en cierta oportunidad que esta persona era realmente un hombre, ella estaba de acuerdo con eso también. Entonces el video se viralizó, todo esto, y se levantó una campaña mediática en su contra por haber dicho aquellas cosas. Entonces hay un pastor, ¿cierto?, que le vamos a mandar un saludo muy cordial a él, el coronel, se llama Nelson Vera Mendoza, que es el que organizó allá una movilización en apoyo. Llamó a Carolina para pedirle, ¿cierto?, la concejala necesitaba asesoría cómo poder enfrentar esta persecución mediática que se le levantó de pronto, y entonces estábamos juntos cuando Carolina a mí también me extiende la invitación y dice, necesitamos ir un grupo de personas a asesorar a la concejal. Entonces, obviamente ella desde el punto de vista de las comunicaciones, porque Carolina ya tiene la experiencia de haber estado, ¿cierto?, en un matinal, haber enfrentado un panel por el tema de la pintura del, ¿cierto?, Jerónimo Bosch, y, ¿cierto?, el que habla del punto de vista jurídico. Entonces, y también fuimos con otro miembro, ¿cierto?, del movimiento, que es uno de los directores, Carlos Sepúlveda. Entonces, había gente más que quería ir, pero no podía por tiempo, por recursos, etc. Entonces, salió este viaje y fuimos, fue una cosa relámpago. Así que, de hecho, la misma noche que nos llamaron íbamos a viajar, pero decidimos hacerlo otro día. A las 6:30 de la mañana salió el bus, llegamos allá, nos recibió el pastor y fuimos y nos encontramos con la concejal. Estaba muy nerviosa, pero no iba a retractarse de nada. O sea, ella estaba firme en sus declaraciones y en sus convicciones personales de cómo ella juzga la realidad, ¿cierto? Pero sí, obviamente estaba estresada porque no se imaginó que se iba a levantar toda esta animadversión por haber dicho lo obvio, lo natural, lo biológico, la verdad. Y justamente, como dice hermana Patti, nosotros, si bien fuimos a asesorar y a defender a la concejal, más que por ella, nosotros fuimos a defender la verdad. Porque, claro, también a la persona de ella, por el estrés que estaba pasando, pero había algo superior a ella y a todos nosotros, que es la verdad. La verdad estaba en tela de juicio. Nuestro derecho a declarar la realidad tal como es, la objetividad. Eso es lo que está encima de, ¿cierto?, de la palestra y en discusión. ¿Hasta dónde podemos declarar las cosas tal como son? ¿Por qué vamos a ser perseguidos mediáticamente o jurídicamente por decir que lo blanco es blanco y lo negro es negro? Entonces, eso es lo que estaba en juego y había que ir en apoyo,
porque si a las personas que están en altas posiciones de administración se les persigue y se les logra castigar por eso, ¿qué queda para el resto de la ciudadanía? Entonces, por eso la necesidad de ir y prestarle el apoyo, porque estaba la verdad en tela de juicio. Sí, justamente, para que ellos vean realmente que no están solos, que no estamos solos, que realmente hay un pueblo, hay un grupo de personas que está ahí siempre levantando la voz para poder defenderlo, como dice usted, la verdad. Exactamente. ¿Ya? Entonces, yo creo que no nos podemos quedar callados. Yo no sé si usted que está ahí en sintonía de Radio Corporación tiene la misma opinión que nosotros, o tiene usted otra opinión, pero es válida la opinión de cada persona, ¿ya? Exacto. Pero eso tenemos que defender hasta el final, yo creo, la verdad, porque tenemos a nuestro Dios que Él va delante de nosotros, tenemos a nuestro Dios que Él es el que nos da la sabiduría, nos da realmente la inteligencia, como dice la palabra, para poder, digamos, enfrentar todas estas problemáticas que se están levantando. Exactamente. Y es mucho realmente lo que estamos viendo en este último tiempo. Así es. ¿Amén? Amén. Sí, y llegamos allá y nos recibió muy amable. Inmediatamente nos participó de cómo se encontraba por todo esto. Ella no se imaginó que se iba a levantar una cuestión de esta magnitud. O sea, lo suponía, pero no de esa envergadura, digamos. Y bueno, Carolina habló primero con ella, ¿es cierto? Después recibió la llamada, ¿cierto?, en directo de una profesional. Margarita Rojo, creo que me parece que también estuvo en el matinal y es experta en el área de la psicología forense. También estuvo dando algunas instrucciones a la concejal. Y en tercer lugar, ahí, bueno, entré a darle yo la asesoría que desde mi área podía yo darle y que les puedo compartir ahora, digamos, lo que le entregué a ella, y para que todos los auditores también puedan saber cuál es el escenario jurídico de esto que pasó. Entonces yo le expliqué a la concejala en primer lugar que el Código Civil, en el artículo 6, dice que la ley no obliga, sino una vez promulgada, en conformidad a la Constitución Política del Estado y publicada en el Diario Oficial, como dice el inciso segundo del mismo artículo. Entonces, desde ahí la ley es obligatoria. ¿Y por qué hacer esta mención? ¿Desde cuándo una ley entra en rigor? Desde su publicación y su promulgación en el Diario Civil, porque aquí se estaba cuestionando la concejal por cierto declarar que la identidad de una persona no es la que ella dice tener. Y resulta que el proyecto de ley sobre la materia, que es el proyecto de ley sobre identidad de género, aún no ha sido publicado ni promulgado, siquiera. Entonces, no existe por hoy ningún derecho de nadie a identificarse ni ser obligatoriamente reconocido por el resto como lo que siente o autopercibe de sí mismo. Entonces, ¿cómo podrían estar a ella, cierto, cuestionándola por eso si la ley que trata ese derecho, que por ahora no es derecho sino una expectativa o un derecho en potencia, todavía no es vigente? Entonces, y además el artículo 9 del mismo código dice que la ley solo puede disponer para lo futuro y no tendrá jamás efecto retroactivo. O sea, si esta ley llega efectivamente a publicarse y promulgarse, al revés, ¿cierto?, promulgarse, publicarse, solamente puede regir desde el momento de la publicación adelante. O sea, este incidente no podría ser percibido a la concejal porque es anterior a la entrada en vigencia de la ley. Claro. Entonces, eso para su tranquilidad, digamos, temporal. Por otra parte, el artículo 19, número 12, de la Constitución Política de la norma más importante del ordenamiento jurídico nuestro, consagra la libertad de emitir opinión, cierto, que se conoce más vulgarmente como la libertad de expresión. Dice, sin censura previa, porque nadie nos puede antes o a priori impedir el manifestar nuestra opinión sin perjuicio que por ella después seamos responsables si afectamos el derecho de alguno, ¿cierto? Pero en este caso, como vimos, no hay ningún derecho de por medio. Entonces, el proyecto de ley de identidad de género es aún un proyecto de ley, no ha sido promulgado ni publicado, de acuerdo al ordenamiento jurídico no puede regir ni aplicarse porque no ha entrado en vigencia. Algunos, cierto, invocan la ley Zamudio, la ley 20.609, que habla y se refiere efectivamente a identidad de género. Entonces alguien puede reconducir el caso a esa figura que habla de discriminación por identidad de género, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque cuando esta ley, la 20.609, habla sobre identidad de género, no se refiere a las personas trans. No aún, no puede ser.
sino que se refiere a los dos únicos géneros gramaticales y fisiológicos que reconoce actualmente nuestra legislación, y que únicamente son dos: género masculino para el hombre y género femenino para la mujer. O sea, no considera el género trans, ni un género mixto, ni intersexo, nada. Entonces, cuando habla de discriminación por identidad de género, se refiere a que una persona es discriminada por ser hombre o por ser mujer, no por ser trans. Así que, y además no existe ningún derecho a tener reconocida una identidad de género distinta a la que ya se tiene por sexo biológico. Todo esto lo explicaba yo a la concejal, Claro. ¿cierto? Y hasta dónde se sabe esta persona, ¿cierto? Que realmente se llama David Vega Hernández, no ha cambiado su nombre y sexo registral. Y en Chile existe una ley, la ley 17.344, que le permite a una persona cambiar su sexo registral y su identidad, ¿cierto?, mediante un procedimiento judicial, por dos motivos: por haber sido conocido con un nombre social por más de 5 años, o tener nombre ridículo, risible o que menoscabe material o moralmente su persona. Y resulta ser que esta persona se hace llamar Daniela Vega con este nombre, ni siquiera lleva un año que es públicamente conocida con ese nombre social que tiene. Y cierto, además, el nombre que ya tiene, que le fue asignado al nacer, no es ni ridículo ni risible, ¿cierto? Ni le menoscaba materialmente. Ahora, moralmente pudiera ser a ella, ¿cierto? A esa persona me refiero, no porque sea mujer, porque no se condice con lo que ella pretende ser, pero no con lo que es. Además que ella, esta persona, ¿cierto? Él, el viernes 9 de marzo del año 2018, al diario La Hora, él declaró: mi carnet de identidad aún lleva el nombre que me dieron mis padres y mi pasaporte. Entonces, si obligación existiera al respecto, la única que existe es de identificarlo a él, como dice, ¿cierto?, el documento extendido por el Estado, que tiene el curso legal forzoso, que es la cédula nacional de identidad. O sea, cuando estas personas dicen, nosotros queremos tener una identidad, todos tienen una identidad. Distinto es que no se conformen con la que tienen. Ellos quieren aceptación social, pero ellos no se aceptan a sí mismos como vinieron naturalmente al mundo. O sea, el rechazo empieza por ellos mismos, ellos no se aceptan. Entonces, todo esto le explicaba de que incluso en el caso hipotético que esta ley llegara a promulgarse y publicarse, tampoco habría una obligación de aceptar, ¿cierto?, o reconocer obligatoriamente por ley a una persona como se siente ser, si eso va contra mis convicciones personales, mi juicio que tengo de la realidad. Yo si veo que alguien es hombre, voy a seguir pensando y confesando que es un hombre, aunque él me diga que es una mujer y quiera que yo lo reconozca como tal, porque eso es atentar contra mis convicciones personales. Y esa es una libertad que yo tengo garantizada constitucionalmente, ¿cierto?, en el artículo 19, número 6. Así que así a grosso modo le hago el resumen de lo que le pude explicar legalmente y de que dejó más tranquila a la concejal, y para que también estén los hermanos que escuchen las demás personas en manejo de esta información para que puedan esgrimirla al momento que cuando ya se entre en vigencia esta ley, porque va a pasar, se viene una crisis de proporciones de estas personas persiguiendo a la gente cuando no declare lo que ellos dicen ser. Claro, lo que comentaba en el primer programa Carolina, ella decía de que, o sea, al salir esta ley que se cambian el nombre, el sexo, qué sé yo, o sea, de ahí para atrás se borra todo, toda identidad de la persona. O sea, si, por ejemplo, en el caso de este personaje, de David, o sea, si él se cambia el nombre, se cambia el sexo, no sé si acaso se habrá cambiado el sexo, no tengo idea. No lo ha hecho. No lo ha hecho todavía. No lo ha hecho. Entonces queda como Daniela o queda como Juanito Pérez o Juanita Pérez, pero todo lo más registro para allá se pierden. O sea, si tenía hijos, no tenía hijos, si era casado, no era casado. Claro. Es más o menos lo que entendí yo que lo que Carolina sí, bueno, la hablando. ley, el proyecto de ley, porque es una ley, hay algunos efectos permanentes de su condición anterior que se mantienen, por ejemplo, la afiliación. Pero hay algunas cosas que cambian, por ejemplo, el matrimonio, y el tema es que ellos querían hacer que esto fuera desde el inicio registrar, incluso que se borraran los antecedentes previos, lo que consideramos nosotros que es totalmente nefasto, porque se puede inducir o engañar efectivamente a terceros. Cuando una persona que tiene un buen tratamiento hormonal, una buena cirugía, que no tiene un tono de voz, ¿cierto?, agudo ni grave, ¿cierto?, puede engañar efectivamente a una persona en orden a que está, ¿cierto?, vinculándose con una mujer y no es tal, eso es un fraude.
Es un fraude. Aparte que ese proyecto de ley tiene otros vacíos, como por ejemplo, ¿qué pasa cuando la persona aquí en Chile se cambia nombre y sexo registral, pero sigue teniendo la identidad anterior en otros países? O sea, va a pasar que cruza la frontera y se transforma automáticamente, sin bisturí ni nada, en hombre, y se devuelve mujer, hombre, mujer, así. ¿Qué pasa con el tema de los delitos? Si una persona en Chile es perseguida, ¿cierto? La policía busca un hombre y ¿cierto? Después se cambia al sexo, y ¿cierto? Registralmente, porque el sexo no se puede cambiar realmente. Lo único que hacen los tratamientos es cambiar la apariencia y dan una apariencia de un sexo diferente al que se tiene biológicamente, pero no cambian el sexo realmente. Entonces, era una de las cuestiones, ¿cierto?, del proyecto de ley, y que le va a obligar a la gente, cuando entre en vigencia, a adoptar un lenguaje. Aquí hay una dictadura lingüística en proceso, señores. Porque es cierto, cuando esta persona se cambie nombre y sexo registral, usted va a estar obligado a usar ciertos pronombres para referirse a ella. Si antes una persona era Juan y después se pone María, yo no le puedo decir él María, porque el pronombre, ¿cierto?, él, la, lo, las, tiene que, ¿cierto?, corresponderse con la identidad, ¿cierto?, sexual que ha asumido ahora en virtud de la ley. Entonces, y eso es que nos están obligando a negar la realidad. Nos están obligando a declarar la verdad que está sentada científica, biológicamente. Y eso es lo que estamos defendiendo nosotros. Bueno, hermano Cristian, ¿usted qué Bueno, nos puede...? a propósito de las palabras del pastor Cristian y la suya, antes que comience su intervención, en establecer y decir que nosotros somos un grupo de personas que estamos defendiendo la verdad, a petición, digamos, como este llamado de auxilio de la concejal Carmen. Obviamente nosotros acudimos, y Carolina, en nuestra disposición a este llamado, y eso es una señal muy importante, porque no somos un grupo minoritario pidiendo temas minoritarios, sino que somos la imagen. Y lo que yo comentaba con el pastor, acá hay un asunto hegemónico, obviamente apoyado por los artistas, por la farándula, por los políticos, entonces esto parece un tremendo monstruo, digamos, y parece minoría, pero es un grupo hegemónico. O sea, hay un asunto que se quiere imponer que es de unos pocos. No sé cuánto será el porcentaje de la población homosexual. 1,98 según la encuesta CACEM. Según la CACEM. Sí. Incluso somos generosos. Sí. Démosle el 5%. Claro. Entonces, la gran mayoría, y lo que conversábamos con el pastor, entonces si estamos tan seguros, si ellos están tan seguros del progresismo de la izquierda, llevémoslo a plebiscito y veamos qué ocurre realmente. Nosotros vemos en las redes sociales que nos trataron que éramos los bots de CAP, digamos. Claro, entonces acá tenemos personas reales, digamos, de carne y hueso. Acá como ves, como los libros, por ejemplo, La sombra de los cuervos, creo que es un libro que habla toda una ficción de lo que ocurrió en Paine. Entonces, por ahí en un programa, cuando enfrentan a José Antonio Caz, dicen: oye, pero ¿tú conoces realmente a esa persona? ¿Tú sabes conoces el asunto del proceso? ¿Tú estás hablando de un libro sesgado? Entonces, la realidad es de personas que perdonan, la realidad es de personas que tienen sentido común, y a nosotros hoy día nos mueve el sentido común. El sentido común movió a 800.000 argentinos a marchar a las calles a decir que no querían el aborto libre. Sí. Entonces acá también se hizo el llamado. Yo creo que las personas que tuvimos en esa marcha fuimos más de 100.000, yo creo unos 150.000 sí, aproximadamente. Obviamente también ahí están estos mismos grupos que manejan la información, que tienen el dominio de las comunicaciones, de la televisión, de la radio, la persuasión a las personas que no entienden. Por eso es buena la aclaración que es el pastor, decir, acá están en términos legales, y los explico. Esto todavía no, este es un proyecto de ley, por lo tanto David no siquiera se ha cambiado el sexo registral. Entonces este asunto de la identidad es una imposición, y acá hay un pueblo, hay un remanente de personas, no solo cristianos, porque hay ateos, agnósticos, personas que participan de otras religiones también, porque acá está también en juego el sentido común. Sí. Entonces la esencia del cristianismo no es esta esencia necesariamente lo místico y lo trascendental que viene después de la muerte, sino que son en las cosas, en lo concreto, en la biología, en lo cotidiano. Entonces nosotros hoy día somos esa voz, y creemos que se va a sumar muchas más personas a la medida que avanza el progresismo. Hay un momento en que la sociedad dice:
basta. Exacto. Y esas son las señales, por ejemplo, que la señal que uno tiene de Donald Trump en Brasil, la de Bolsonaro, ahora mucho más radical, obviamente, José Antonio moderado, andaba a ver, pero tenemos una señal clara, creemos que debemos tener un discurso unificado. A mí me alegra mucho ver hoy en día este trabajo multidenominacional de las iglesias trabajando. Esto también yo creo que hay un llamado espiritual, hay un llamado de parte del Señor en unirnos, porque es necesario. Luego, después, digamos, que podamos sobrellevar esto, que yo creo que la única forma de poder combatirlo realmente va a ser derogando estas cosas, poniendo, digamos, ocupando los lugares estratégicos de quienes legislan, diputados, senadores, y derogar estas situaciones, porque esto se perdió. Y creo que, y espero que la iglesia lo entienda, que se ha dormido, esto se perdió en el sufragio. Esto lo perdimos cuando llegó el Frente Amplio, cuando llegó el progresismo, cuando el cristiano dijo, no, es que los cristianos no debemos meternos en política. Bueno, no se meten en política, no se inscriban en un partido político, pero sufrague, porque no es lo mismo quedarse en la casa. Cuando usted no va a sufragar, esto no es una neutralidad, algo ocurre. En este caso son consecuencias trágica, también lo hablé en algún momento con el pastor. No creemos que vienen tiempos mejores, sin embargo tenemos el llamado a pararnos en la brecha y pintar en el dintel de nuestras puertas con la sangre para que la muerte no pase por lo nuestro, y tenemos que dar el aviso, como esta niña cuando se venía el maremoto, fue una campana de manera valiente y tocó la campanita pudiendo haber muerto, y alertó y salvó cuántas vidas. Entonces yo creo que eso nosotros es lo que estamos haciendo hoy día, estamos yendo a esa campana, arriesgando incluso un momento la vida. Vivimos, a propósito, pues, que podamos conversar de la marcha también, la agresión. Entonces ya no tenemos una izquierda solapada, no tenemos una izquierda que está metiendo la cuña, no, ahora tenemos el cinismo, el arrojo en las redes sociales, tenemos la amenaza directamente, el llamado a la violencia. Hoy día vemos en España fueron amenazados de muerte la ONG que llevó a Agustín Laje con Nicolás Márquez, Astroir, junto con Vox, amenazados de muerte. Y las consignas están ahí, están los videos, ellos diciendo que a los fascistas hay que hacerlos pedazos, a cortarlos a pedazos, y que esa ciudad, no recuerdo qué ciudad, Murcia parece que. Sí, no. Murcia. Entonces dice, Murcia va a ser la tumba del fascismo. Fascismo, ¿qué estamos hablando de fascismo? Sino que la violencia viene por parte. Entonces, el escenario que nosotros tenemos es complejo, pero tiene que estar la valentía, porque como se dijo acá en un principio, nosotros oramos, somos también personas que tienen férreas convicciones religiosas, y aquí vamos a estar no solamente en oración, sino también en el quehacer, porque, por ejemplo, acá tenía esto muy breve. El llamado, restaura a los abatidos y cubre con vendas sus heridas, Salmo 147:3. O sea, el llamado no es solamente a combatirlo en el mundo espiritual, sino que es tomar a los caídos y vendarles sus heridas, porque ellos no son nuestros enemigos. Ellos nos hacen pensar, y Occidente es precisamente el que ha sido más garantista. Donde ellos son asesinados son en las religiones fundamentalistas del Islam. Ellos son perseguidos, son asesinados de la manera más terrible. En cambio, ¿qué hace el cristianismo en la sociedad chilena? Es recibirlo. Lo que destroza la sociedad, de lo que ellos no se hacen cargo, la iglesia toma esos pedazos y los vuelve a unir. Bueno, nosotros realmente aquí en Chile pensábamos que la cosa iba a ser diferente, que se nos iba a escuchar como pueblo del Señor, porque casi si este señor salió presidente fue por el voto de los cristianos, porque no queríamos otro candidato, otra persona que nos dirigiera, porque iba a ser mucho peor. ¿Ya? Tal vez no estaríamos acá, pero realmente, como dijo Bolsonaro, realmente en mi gobierno no se sexualizará a los niños y solo existirán dos sexos, ¿ya? Entonces aquí lamentablemente el presidente de la República no tiene el mismo pensamiento de él, ¿ya? Tiene otro pensamiento. Entonces nosotros como pueblo del Señor, como decía mi hermano Cristian, realmente tenemos que unirnos, orar en oración realmente y pedirle al Señor, porque sabemos que la oración es la que abre las puertas y cierra las puertas, porque el Señor es el Dios Todopoderoso. Entonces tenemos que siempre estarle a Él pidiéndole la dirección, y como ustedes parecen nombraban a Agustín Laje y Nicolás Márquez, lo nombraban recién, ellos claro, sufrieron ellos venían a dar una charla y sufrieron, no lo dejaron pasar en el bus que venían, igual con lo que ocurrió aquí cuando vino el bus de la libertad.
lo que Entonces, ocurrió cuando vino alguna universidad y lo que ocurrió al mismo José Antonio Caz cuando iba a alguna universidad a una sí, conferencia. también, Arturo pues, Prat. también, claro. Entonces, hay mucha violencia de parte de ellos. Claro. Pero nos dicen que nosotros somos los Los violentos, odiosos. los odiosos, Claro. no sé, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, no se dan cuenta. Bueno, lo único que ellos quieren realmente, lo que yo he escuchado de la boca de muchos de ellos, que la iglesia desaparezca, Sí. ¿ya? Que la iglesia desaparezca, si ya no quieren, que van a hacer todo lo posible para que las iglesias realmente desaparezcan ahí. Yo no sé si tuvieron las noticias antes de ayer, estaba allá en Brasil, estaba llena la iglesia en Brasil y estaba el pastor ahí predicando con su gente adelante y entró un tipo y empezó a disparar y le disparó al pastor. Gracias al Señor que no hubo más, no hubo, o sea, digamos, muertos, no, gracias a Dios. Así es. Pero bueno, los mismos hermanos realmente lo pescaron y lo manatearon y lo entregaron a la policía. Entonces, yo creo que estamos llegando a eso. Sí. Yo creo que estamos llegando a eso con tanta violencia que nosotros estamos teniendo en este tiempo. Ahora, ayer, antes de ayer, las situaciones que mataron a esta persona allá en ¿cómo se llama? La Araucanía. Sí, Temucuicui. Claro, entonces ha quedado la escoba. Sí. Entonces, cuando ellos, yo me pregunto, yo me hago cargo de mis palabras, yo me pregunto, y ellos cuando hacen daño a la gente, matan gente, ¿quién va en contra de ellos? La iglesia no va a estar ahí haciendo desórdenes. No sé si me entienden lo que Sí, le estoy por diciendo, supuesto. ¿ya? Entonces Por tenemos que supuesto. quedarnos con los brazos cruzados sin hacer nada. Entonces, ellos tienen la libertad y el derecho de dañar realmente a la familia. Y cuando ellos vienen y dañan a la familia, uno tiene que estar ahí solamente orando al Señor y Claro, pidiendo precisamente misericordia. también quisiera comentar que cuando el primer país donde se lanzó, digamos, y se presentó el libro negro de la nueva izquierda, Agustín Laje, con Nicolás Márquez, que explica de alguna forma Sí. el movimiento explicaba esta nueva revolución por intermedio de la cultura. Sí. En bloque, la derecha chilena dijo no, y las mismas personas sintieron, no, nosotros no estamos preparados, Claro. eso no va a ocurrir acá. Entonces también nosotros creo que subestimamos este movimiento, que pensamos que esto no iba a surtir efecto en una sociedad como esta. Hoy día vemos las consecuencias. Así Claro, es. como usted decía eso, porque ellos no quieren que se sepa la verdad, po. Siempre están tapando la verdad, no quieren además mucho pueblo del Señor no tiene idea quién es Agustín Laje y quién es Nicolás Márquez, ya hay muchas cosas que desconocen, ya Sí. entonces por eso de que es bueno informarle qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo a través de nuestro país en este tiempo, ¿ya? Sí, Va a exacto. llegar un momento en que vamos a tener que quedarnos callados, sin decir nada, que vengan nomás y destruyan. Eso es lo que quieren Eso es lo ellos. que quieren ellos. Y eso es ¿ya? lo que no tenemos que concederle. No, por supuesto que no, porque ellos van a hacer lo posible por cerrar todo lo que sea que uno esté dando información referente a la situación que estamos viviendo como país, no como pueblo de Dios, sino como país, porque Claro. aquí de estos movimientos que se han levantado, digamos, positivamente, como decía nuestro hermano Cristian, hay ateo, hay católico, hay de todo. Hay, Agnóstico, visto budista, Sí. Están en estudiantes de los contra. Vedas, Hare Krishna. están en contra realmente de estas situaciones, o sea, son gente que no profesan nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro religión evangélico, pero ellos tienen sus 5 sentidos bien Sí, puestos. eso. Hay Claro. algo en el discurso también religioso que nos dice que estamos en una senda correcta. Yo no quiero hacer acá, defender a todas las religiones, pero quiero decir que hay algo de eso moral, de eso que estamos hechos imagen y semejanza de Dios, que se debe manifestar. Y creo que se manifiesta obviamente en quienes practican, en este caso, algunas otras religiones, o los mismos muchachos que sin ser cristianos, de alguna forma practican principios del Claro. cristianismo. Y eso es lo que hoy día se ataca. Hoy día se ataca a Occidente. Sí. Y la cuna de Occidente está en Cristo. Exacto. Esa es la boca. Porque es una cultura cristiano-occidental. Y decimos que Judeo-cristiana. defendemos valores judeo-cristianos. Entonces, sí, lo que decía la pastora, ¿cierto? No tenemos que callar. Eso es lo que estamos defendiendo hoy, es, ¿cierto? Y apoyando la valentía como la que tuvo el diputado Leonidas Romero, como la que tuvo la concejal Carmen Matina Goitía, de decir la verdad, sin temor
a ser, cierto, perseguidos mediáticamente por eso, porque hoy día está irrauda más que ninguna otra época el hablar lo políticamente correcto. Entonces hay mucha gente que está de acuerdo, pero no se atreve a emitir su opinión, porque el que lo hace en contra lo tildan de homofóbico, lo tildan de transfóbico, ¿cierto? Lo aíslan socialmente. En otros países peor, a la persona la denuncian, le cursan una multa, la meten a la cárcel. Entonces el colectivo LGTB ha logrado instaurar un terror, ¿cierto?, comunicacional. Ellos hablan de la tolerancia, pero una persona, para hablar del tema que ellos pusieron en la mesa, ¿cierto?, porque el sexo siempre fue una cuestión privada, pero ellos colocaron la sexualidad en la mesa. Hoy día se habla abiertamente con los niños porque la necesidad lo obliga, ¿cierto? En los temas de conversación, en el trabajo, en el asado, el fin de semana, ya está hipersexualizado el tema, digamos. El tema está hipersexualizado. Pero ¿por qué ellos no quieren que nadie se pronuncie en contra? Solamente opiniones a favor. Y eso va contra el pluralismo, que, ¿cierto?, se predica tanto, que debe haber una sociedad donde hay distintas como visiones, formas de ver y entender el mundo y la sociedad, cada uno haciendo su aporte de su respectiva área, pero ellos dicen no. Todos los que dicen que nuestra forma de practicar la sexualidad es antinatural, no es normal, entonces ellos son homofóbicos. Y no es así. Una cosa no implica la otra. Hay algunos, miren lo que voy a decir, que niegan que exista realmente la homofobia como patología psiquiátrica. Eso es correcto. No existe un miedo aversivo a algo o a alguien en términos de tenerle ese terror a los homosexuales. No, yo por lo menos no les tengo terror ni nada. Pero lo que sí tenemos que aceptar es que existe un concepto de homofobia, al menos sociológicamente hablando, como un rechazo hacia ellos, como existe la xenofobia, ¿cierto? Que no es un miedo a los extranjeros, pero un rechazo social a eso. Entonces sí, es un mal argumento para ir en contra de esa causa, decir que no existe, hay que ser responsable, y sí existe la homofobia en un sentido sociológico. Hay personas que efectivamente son homofóbicas, sí, que le dicen al homosexual, no, que lo increpan, que son capaces hasta de golpearlo y que lo quisieran muerto. Entonces eso sí existe, no podemos negarlo. Y quizás en ese error cae el activismo valórico cuando niega esa realidad que es real y es lamentable, por cierto. Pero, ¿cierto?, opinar sobre el tema no implica odio, ¿ah? Es solamente una opinión, tener una diferencia no quiere decir que yo lo odie. Y voy a usar mi derecho a expresarme y a decir y a manifestar mi convicción interna, que yo no tengo problema con los homosexuales, pero sí creo que la homosexualidad es una orientación sexual equivocada, que es antinatural, que no se corresponde con el diseño biológico del hombre, ¿cierto? Dicen que, y no es normal. Y no es normal. Claro, ahora si nos ajustamos a los conceptos, los primeros homofóbicos son quien se odia, digamos, ellos mismos porque a no sí se mismo, aceptan. porque no se aceptan. Entonces, exactamente. La transexualidad, ¿cierto?, a menudo es un escape para personas que se niegan a aceptar que en realidad son homosexuales. Entonces, en vez de pensar que tienen la orientación sexual equivocada, se convencen de que tienen el cuerpo equivocado. Entonces ellos quieren corregir eso con tratamiento hormonal, con una cirugía, con el maquillaje, con el relleno, etc. Con el disfraz. Exactamente. Y la mutilación genital. Es triste, es triste. Yo lamento las circunstancias que viven estas personas, el complejo de culpa que tienen mucho y lo ocultan, y de ahí la necesidad de hacer un orgullo, que es como la contra este sentimiento, esta represión. Esta idea de salir del closet. Claro, y que caen en un extremo. Porque nunca hemos visto que los heterosexuales hagan marcha heterosexual y se estén dando besos o teniendo sexo en público. Pero es tanto lo que ellos están reprimidos, ¿cierto?, por lo que sienten, por la sociedad, por la culpa interna, porque ellos saben, nosotros hemos conversado con algunos de ellos y se sienten mal por la condición que tienen. La iglesia los recibe, los ayuda, los orienta, e incluso pueden rehabilitarse de eso. Entonces, que es demasiado exagerado cuando quieren hacer la contra ese sentimiento negativo que tienen y hacen el orgullo gay, pero en realidad no es orgullo, es un descaro. Nosotros hemos andado observando y ahí se ven obscenidades, están casi desnudos, cometen actos, ¿cierto?, impropios delante de niños. Ahí se comete masivamente el delito de ofensa al pudor, pero no podemos cuestionar a las policías porque no tomen a nadie, porque tendrían que tomar a cuánto, a 1000, a 100, no pueden.
como hace un tiempo atrás también se hizo la marcha por la marihuana en Santiago, y ahí descaradamente, porque yo también pasé, ¿cierto? Estaban fumando en las plazas, y los carabineros tenían que ver nomás, Claro. porque ¿cómo podían tomar detenido a lo mejor a 2, 3, pero a 100, a 1000? Entonces se ven incapacitados, digamos. Entonces, pero igual se comete el delito. No deja de cometerse igual. Entonces, eso es lo que está pasando, y ellos han hipersexualizado la sociedad. Los temas de conversación de matinales, los contenidos del metro, que por qué estábamos en contra, por qué hicimos una campaña en contra, por qué usar un espacio público donde todos ahí van para contratar un servicio de locomoción colectiva. Uno va a metro, ¿cierto?, para ir y usar ese medio de transporte. Dicen, como decíamos en el programa anterior, gracias por la preferencia, pero una preferencia hasta ahí nomás porque estamos obligados a usar. Entonces, es un abuso cuando yo por obligación tengo que estar ahí y me exponen un contenido con el que yo no estoy de acuerdo. Entonces no expongan ninguno. Pero eso ya lo están pasando ya. ¿Están pasando Lo esos videos? ignoro porque como tuvimos que viajar enseguida Ya. y venimos hace poco con el viaje, no sabemos si en verdad surtió efecto la campaña. Se hicieron varias campañas, ¿cierto? Una por Twitter que hicieron algunas organizaciones, también unos flyers que estuvimos repartiendo para concientizar. Al menos consideren la posibilidad de mostrar un video con doctrinas cristianas, Sí. porque ley pareja no es dura, Eso si no es para eso nadie, nunca entonces va a no es para ocurrir, ninguno. pastor, nunca va a ocurrir eso porque están en contra de nosotros y nosotros somos los que estamos equivocados, ¿ya? Ellos también. Pero tengo entendido de que ya va por el segundo video que están colocando en el metro, ¿ya? Entonces sería como ridículo porque se suben niños, se suben familias y que estén expuestos a mirar esas imágenes. Yo Claro. no tengo idea cuáles son las imágenes ya, porque no he viajado a Santiago, Sí. pero yo creo que la dirección, digamos, del metro no debería de aplaudir esto. Ojo también con un asunto, que acá la publicidad, por ejemplo, de WOM no le preguntó absolutamente nadie. Bueno, Y eso nadie. se pasa Sí. para millones de chilenos, incluso los que no ocupan el metro, a toda Exactamente. hora. Entonces, acá tenemos también que lo muestran como lo simpático, como lo inclusivo. Entonces, eso es lo que nos vende hoy en día el progresismo. Ahora sí está sacando las garras, porque digamos estamos en el momento previo a que si esto, como esto es ideológico, se aplica mediante el Estado. Exactamente. Y primero están las figuras públicas, los deportistas. Entonces también yo creo que es importante y necesitamos esas figuras públicas que puedan contrarrestar desde esa plataforma, porque Que tenemos pierdan algunos el miedo. algunos que pierdan el miedo, que tenemos algunos que quieren ser diputados y como estuvieron en Jingo, una que estuvo por ahí escalando un departamento y se metió y fue La arañita. formalizar la arañita Orsini. Orsini. Entonces ellos tienen por este asunto mediático, estos métodos gramscianos, digamos, y de ridiculizar al otro, y tienen una carrera corrida. Entonces nosotros también necesitamos esas figuras fuertes que lleguen a correr esta carrera y que sean, digamos, los defensores de esto, que pueda haber un referente también en la política. Sabemos que eso se perdona en lo particular. Por ejemplo, ya vemos que los artistas, esto está absolutamente tomado por el progresismo, Sí, exacto. pero sí creemos que deben haber algunos que no están, digamos, de acuerdo con esto, tal vez deportistas, y ¿por qué no? Esas figuras tienen que así salir dentro de nuestros quehaceres. No sé si el año pasado fue, el año pasado, cuando WOM también sacó unas imágenes de esto, se pusieron mucho y lo anularon, o sea, no salió más. Hubo un tiempo que estuvo Ellos mandaron suspendido. una carta diciendo que no iban a mostrar más esas imágenes. Pero Sí. ya están Pero ahora desatados están, completamente. claro, ahora ya no, ¿cómo se llama? Reciben opiniones de nadie, o sea, ellos quieren hacer lo que a Sí. ellos le parece que es verdad. Sí, por ejemplo, hablando de esa misma empresa telefónica, yo en algunos seminarios que me ha tocado dar por misericordia, he reparado específicamente en esa empresa de telefonía. El nombre que tiene, voy a referirme al nombre, pero antes al color. El color que usa es el color púrpura, no es un color al azar, porque para que sepan todo, el color púrpura es el nuevo color gay. Por mucho tiempo el color homosexual fue el rosado, que siempre se identifica más con la mujer, Con y la cuando mujer. el hombre lo usaba, A lo femenino. claro, entonces cuando el hombre usaba el rosado, hoy día ya no es tanto, existen camisas rosadas y no existe tanto ese prejuicio. Pero el nuevo color gay es el púrpura, si lo han visto ustedes repetidamente. ¿Por qué? Porque es la unión y la confusión del azul, del hombre, y el rosa, que es de la mujer. Cuando usted junta ambos, se produce el color púrpura, que quiere decir
fusión o confusión o mezcla. Además, el nombre de la empresa WOM, W-O-M, significa woman or man, mujer o hombre. O sea, vuelve otra vez a decir esta ambigüedad que puede ser ambas cosas o una o simultánea. Y además que en las campañas se ve como abiertamente apoyan todo ese tipo de conducta. Lesbianismo, homosexualidad. Entonces, a través de eso buscan ellos, a lo mejor buscar a ese grupo de interés para ellos, para que consigan, lo que me parece inconsecuente a mí que un cristiano pueda ser adherente de esa compañía. Bueno, sí, si era ignorante de todas estas cuestiones, lo entiendo yo, claro. Pero ni aunque a mí me ofrezcan, ¿cierto?, el mejor celular y el mejor, digamos, plan, yo no puedo estar de acuerdo con esa empresa porque apoya lo que yo estoy en contra. Claro. Y entonces, y como decía usted también, esto que hizo ahora la concejal, que antes, ya como dije, lo hizo el diputado Leonida, incluso el diputado Eduardo Durán, también se atrevió en un programa de televisión con Carol Caliola a decir que no, es hombre, por favor. Entonces, también hay que incluirlo, por cierto, y no dejarlo fuera. Es un hito en esto, ¿por qué? Porque son figuras destacadas, que están en altas posiciones, que cuando ellos pierden el miedo a declarar la realidad, la verdad, eso inspira a un resto que también cree lo mismo, pero está temeroso para que también lo haga. Entonces, eso es lo que hay que hacer, dejar de perder el miedo a confesar la verdad y la realidad. Ahora hay que hacerlo con prudencia, obviamente, pero estamos nosotros basados en la biología, la anatomía, la ciencia respalda nuestra opinión y por ahora también la ley lo hace. Entonces, tenemos derecho adquirido. Hay un dicho que dice: el que calla otorga. ¿Por qué este activismo de ellos ha crecido más allá de las aspiraciones de no ser discriminados, etcétera? Porque nosotros hemos guardado silencio. Nosotros hemos callado por el mismo miedo que había, ¿cierto?, de por medio, el amedrentamiento que ellos querían, ¿cierto?, surtir en nosotros y que hasta cierta medida les funcionó, pero ya no. Afortunadamente, yo veo que se está perdiendo el miedo y tiene que seguir esto así. Yo creo que va a continuar así. Una cosa referente, volviendo al tema del diputado Leonidas, él en una ¿cómo se llama?, conferencia dijo de que él iba a renunciar si realmente le hacían algo a la... Él y otros diputados también, incluso los militantes de RN, muchos se movilizaron para decirle al partido que si hacían esto, ellos también se retiraban. Por eso que en primera instancia se publicó así en las noticias, RN iba a llevar al tribunal de disciplina. Porque claro, estos se mueven igual como en el Coliseo Romano. El César era muy César, pero dejaba morir o vivir a alguien según lo que decía la muchedumbre. Claro. Entonces la política es lo mismo. Entonces lo que dice la gente, ellos se cargan para donde calienta más el sol. Entonces ellos pensaron que con el discurso lo políticamente correcto, no, entonces están todos en contra de tan famosa que es por el Oscar, porque eso es lo que hizo la izquierda y estos movimientos homosexuales, lograr instalar a esta minoría como un nuevo sujeto de piedad social. Un sujeto de piedad social, así como por ejemplo los niños de la Teletón, por ejemplo, y hago bien la analogía, todos cierto sentimos empatizamos de manera especial con ellos, no son discapacitados pero tienen ciertas capacidades diferentes. Yo tengo un pariente que incluso tiene una de esas circunstancias, y entonces es objeto de un favor social especial por su condición, y así lograron ellos instalar también a los homosexuales como un sujeto de piedad social, porque exactamente, no le opinemos en contra, no le critiquemos, anula tu opinión, anula tu capacidad crítica. ¿Por qué? Porque hay que favorecerlo, porque se victimizaron, porque eso hacen, se victimizan, después exigen derechos, provocan, se victimizan y exigen derechos. Entonces, con el tema de la discriminación, que no lo vamos a negar, que son discriminados, han sido discriminados y ya han logrado avanzar bastante en eso, pero nada más. O sea, estamos de acuerdo en que no hay que agredirlo, no hay que ofenderlo. Si un homosexual es un excelente profesional, no lo puedo despedir por su sola orientación sexual. Eso sería una discriminación arbitraria, si no tiene que ver con sus competencias laborales, ¿cierto? Pero de ahí a desconstruir la sociedad, a cambiar la realidad, a obligarnos por medio de leyes si nosotros vemos que algo blanco, decir que es negro, ¿por qué ellos lo dicen? No, eso no estamos de acuerdo.
O sea, cada generación, ¿cierto?, que ha visto este planeta, le ha tocado luchar por las libertades que sus antecesores le han traspasado. Y hoy día nosotros somos la generación que nos toca a nosotros luchar por mantener la libertad que tenemos. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. Hay una esquizofrenia social también, y lo vemos hoy día que el patriarcado lo hizo otra vez. Resulta que mi España es un hombre, entonces Es un hombre. en una competencia de artes marciales mixta, un hombre transgénero mató a una mujer. O sea, Obviamente. las distinciones están ganando los torneos deportivos. Entonces vemos esta esquizofrenia social, o sea, están a favor de las mujeres, a favor. Yo no puedo entender estos movimientos de la tercera ola del feminismo. Claro, cuando se hablaba radical. tanto de la objetividad, hoy día ya estamos perdiendo la objetividad. Porque ¿qué es el objetivo? No lo que dice nadie, sino lo que dice la ciencia, lo que dice el ADN, el cuerpo. En cambio, hoy pasamos a un subjetivismo, porque no importa lo que diga el ADN, lo que diga la ciencia, la pericia forense. No, si yo digo que soy mujer, eso vale. Aunque mi cuerpo diga que no. O sea, volvimos a un subjetivismo, a un relativismo. Precisamente lo que conversamos siempre se le achacó a la iglesia, digamos, como los que detentaron contra el avance de la ciencia, la irracionalidad del cristianismo, Claro. que era el opio de los pueblos, y resulta que quien está demostrando la cordura hoy en día es precisamente los La movimientos iglesia cristiana. cristianos. Entonces, los que tenían el discurso de la dialéctica materialista, de que todo se explicaba según la materia y la conciencia y el espíritu era para los débiles, que querían tener digamos, que la vida fuera menos terrible y poder tener una esperanza después de la muerte, porque ¿cómo esto va a acabar acá? Pura idea. Y resulta que esto es netamente ideológico. O sea, la izquierda se saca la máscara de la dialéctica, del materialismo, y hoy día lo quieren llevar a un plano emocional, Exactamente. y límbico, y todo es filosofía, y yo me autopercibo, y mi sexualidad tiene que ver y está definida por la cultura, y estas maleables. Entonces hoy día tenemos esquizofrenia. Es por eso que todos los debates los están perdiendo en todos los flancos, Exacto. porque es netamente ideológico, y si no es mediante el aparato del Estado, inventar la ficción jurídica la ficción legal, perdón, del matrimonio, matriz, no puede, la matriz, el útero materno, que tiene que ver con la perpetuación Sí. de la especie en términos biológicos. Entonces acá se pasa a llevar todas las reglas de la biología, del sentido común, como decía también el pastor, de la gramática, en esta dictadura del lenguaje, Exactamente. de lo políticamente correcto. Entonces el debate está ganado. Entonces, ¿qué tenemos ahora? El manotazo, que pensamos que la izquierda era una fiera detentada, Claro. pero eso no es así. Hoy día está sacando la garra, hoy día está empoderada, Sí. mediante la violencia, y tenemos una política pusilánime, Sí. miedosa, pero tenemos acá algunos referentes que han sido valientes, los diputados cristianos, como Sí. decían Leonidas, fue en el que primera instancia, en una rueda de prensa, él dice, Sí. no, él es hombre, después lo defendió. Cuando el presidente Piñera felicitó a mujeres destacadas de Chile y mencionó a... Claro. Que estamos hablando de Piñera. Bueno, No hay mucho que hacer. yo creo que este tema es para largo, ¿no? Hay tantas cosas realmente, es un paraguas que ideología de género, podemos hablar de muchas cosas, ¿ya? Sí. Y bueno, yo tenía otras cosas en el tintero, pero por tiempo vamos a, tal vez en otra oportunidad, si Dios así lo requiere. Pero también Dios nos da un consejo a través de la palabra. Así que vamos dejando a tu hermana Patricia para que le dé ese consejo a los padres, ¿ya? Porque el Señor nos habla a través de su palabra a cada uno de nosotros. Amén. Les quiero leer, hermanos, el Proverbio 23, del versículo 12 al versículo 26. Este capítulo habla a los padres y a los hijos. Y como yo he sido bien reiterativa en mis palabras, es importante que los padres tomen conciencia de la obligación que tienen de criar a sus hijos, de poder enseñarles la palabra del Señor, porque muchos han dejado de cumplir con su tarea, con su propósito. Y dice así, Proverbios 23, del versículo 12 al 26. Dice, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría.
No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigas con vara y librarás su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová en todo tiempo, porque ciertamente hay fin, y tu esperanza no será cortada. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menospreciéis. Compra la heredad y no la vendas. Compra la verdad, dice, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrese tu padre y tu madre, y regocíjese la que te dio a luz. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Amén. Amén. Bueno, esto es un consejo para los papás. Aquellos que somos padres, bueno, aquellos que son papás y tienen hijos pequeños todavía, adolescentes, que es muy importante que le demos tiempo también a nuestros hijos, porque si no, ellos ahora como están la situación, la sociedad, el trabajo, muchos padres trabajan las 24 horas del día y muchas veces dejan a los chicos encargados con algún amigo, familiar, etcétera, pero la responsabilidad que el Señor nos ha delegado es de nosotros, de los padres, de poder realmente enseñarles. Lamentablemente muchos, como le digo, han tenido que salir a trabajar para poder sustentar su hogar, muchos padres que han dejado a sus hijos, madres que tienen que salir, etcétera, etcétera, pero la enseñanza está aquí, a través de la palabra del Señor. Amén. Así que damos muchas gracias al Señor porque Él hasta aquí ha sido bueno. No sé si tiene algo más, nuestro hermano Cristian, que agregar referente a lo que hemos estado hablando. Ahí él anotaba realmente que el gobierno de Escocia anunció una decisión histórica, el gobierno de Escocia, y será el primer país que establece la adjudicación LGTBI en su plan de estudio. ¿Ya? Entonces, lamentablemente, si el gobierno ha dado cabida a esto, no hay nada que hacer allá, porque realmente son ellos lo que mandan la situación, pero sí el pueblo debería de levantarse, pararse como se lo hemos hecho en todos los varios países, para poder decir no, a mis hijos los crío yo. Por eso son importantes la lectura bíblica, como bien dice, digamos, el proyecto de ley es el cambio de sexo registral de los 14 en adelante, de hecho en este periodo. Entonces ahí está porque ¿bajo qué? La tutela de la responsabilidad de un tutor, en este caso los padres. Por lo tanto es importante que si el hijo está con este asunto de la disforia de género, también por el momento tenemos esa barrera que está, los tutores están sus padres biológicos o un adulto responsable. Por lo tanto, este consejo, como lo conversaba también con el pastor cuando veníamos en el bus, o sea, este no es el tema religioso, sino que hay un tema que tiene que ver, por ejemplo, con salud pública en la Biblia, temas que tienen que ver con la depresión, con lo social. Entonces tenemos el plano estrechamente y directamente terrenal, la lógica y el sentido común de nuestra realización de la religión, no solamente en el tema sobrenatural y espiritual, que por supuesto lo tenemos, pero también está el consejo de lo cotidiano, el consejo de lo correcto. Quien lleva una vida correcta, apegada, por ejemplo, a los 10 mandamientos, es una persona que se va a desenvolver mucho mejor por simple consejo. El que escucha el consejo de un sabio. Entonces tenemos el consejo, tenemos el sentido común, y con eso tenemos que hoy día también luchar, y por supuesto entender que tenemos armas también que son trascendentales, que son espirituales. Pero a modo de concluir, digamos, este tema acá, lo importante de la lectura es entender y que se nos exhorta a que esa responsabilidad, hasta el momento, incluso en el tema legal, sigue estando en los padres, referente a los menores de edad. Sí, y yo también quiero señalar lo último. La concejal dijo, bueno,
yo tengo que pedir disculpas, dijo, porque en realidad, disculpe, estamos en vivo. Tengo que pedir disculpas, dijo, porque en realidad, dijo, me equivoqué, y se sorprendieron varios, dijeron, ¿qué pasó? También cayó, digamos, en esto de la presión mediática, y dijo, no, me equivoqué en que no se llama Daniel Vega, se llama David. En eso me equivoqué, dijo, pero sigo manteniendo que un hombre, claro, y bueno, ella también mencionó en el video este que se viralizó, que él va a morir, de otra manera más folclórica lo dice, que yo no lo voy a hacer, pero dice, él va a morir con su miembro viril, ¿cierto? Y por eso siempre va a ser hombre. Pero yo digo más, aunque incluso se lo amputare, no por eso va a dejar de ser un hombre. Eso no lo convierte en una mujer, sino en un hombre castrado. Así es. Bueno, en estos minutos que nos quedan, ¿qué me pueden decir ustedes de que el alcalde de Santiago quiere llevar inmigrantes a las elecciones municipales? O sea, que están quedando sin gente para ir a las votaciones, que realmente... es un tema, pero ese sí que es un tema complejo. para un programa complejo. Sí. Bueno, entonces se lo vamos a dejar ahí en ya, el puede papel, ser. si Dios quiere, para después lo vamos a, porque, o sea, es como que, no sé, pues algo... No, a modo de que quede esto pendiente. Por eso mismo, ¿cuál es la estrategia que hoy día va a asumir la iglesia? Exactamente. Eso, digamos que en Brasil votaron 60 millones, yo estoy seguro que 35 de esos millones eran evangélicos, protestantes, católicos. Entonces, de cara a lo que se nos viene, la iglesia evangélica, estamos en deuda con eso, debe cumplir un rol, y la izquierda lo sabe. Sí, el poder, movilizarse como nunca antes. El poder de votación de la iglesia es impresionante. Exactamente. Entonces tenemos incluso ya nosotros también, si ellos quieren meter mediante el garantismo, digamos, a los que infringen la ley, la inmigración descontrolada al momento del sufragio, nosotros tenemos nuestros jóvenes que hoy día tienen 15 años y esos miles para el 2022 van a ser una fuerza votante, no sé. Bueno, y por eso ellos quieren rebajar la edad votante a 16 también. Entonces acá hay una estrategia de ambos lados. Claro, y sí. Esto se pone interesante. Por eso también nos faltaría mucho tiempo. Importantísimo la crianza de los padres. Exactamente. Sobre todo ¿Cómo los padres de iglesia o los padres que tienen principios cristianos. Porque qué tipo de sociedad, qué tipo de juventud estamos formando. Exacto. Bueno, lo importante de todo es que el pueblo se siga uniendo nomás para poder realmente revertir todas estas situaciones que estamos viviendo. Sí. Sabemos que con nuestra fuerza no vamos a lograr nada. Tenemos que orar al Señor y pedirle al Señor su dirección, su bendición, que nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, inteligencia para poder hacer las cosas bien. Amén. Porque la gloria y la honra es del Señor. Amén. Sí. Amén. Si Él nos tiene en esta tierra y todavía estamos con vida gracias a Él, es porque realmente no estamos aquí, digamos, para sentarnos en una iglesia y no hacer nada, estar callados con los brazos cruzados. Por último, oren. Aquellas personas realmente que a lo mejor no pueden muchas veces acompañar, tal vez en una marcha o en alguna situación positiva como para el pueblo del Señor, para digamos, defender esta situación de no más ideología de género. Sí. Oremos. Exacto. ¿Ya? Oremos. No sé si algo más tienen en... Sí, y no, a los hermanos hacer un llamado a que sea como sea en la circunstancia. Perdón, pastor, que lo interrumpa. Sí. ¿Cuándo son las elecciones? ¿Hay elecciones? Ahora vienen... ¿Ahora? No, este año no, ya. sino que más adelante. 2020 me parece son las municipales. Las municipales, 2022 presidenciales. Sí, exactamente. Ya. Así que, no, decirle a los hermanos y a todos los que oyen, que no son necesariamente miembros, adeptos de nuestra religión, de otra o de ninguna, que perdamos el miedo, actuemos con prudencia, pero no cedamos nuestro derecho a decir y declarar la verdad y la realidad. Eso. Bueno, Jesús le dijo a sus discípulos, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Acaso no tenéis fe? Y muchas veces como que la fe se nos... Sí. Y la iglesia cristiana se caracteriza en la historia por ser llevadora de un mensaje, ¿cierto? Y ser capaz de hacerlo pese a la persecución. O sea, cuando han querido combatir a la iglesia, matan unos cuantos y se multiplican por mil. Entonces, ¿cierto? La izquierda, ¿cierto? Que también tiene sus méritos, ¿cierto? De lucha en la historia, de otra manera sí, pero también no sabe a lo que está enfrentando cuando enfrenta a la iglesia de Cristo. Así es. Porque cuando Saúl, ¿cierto?
Saulo, y que ahora es Pablo, perseguía a la iglesia, él pensaba que perseguía una secta, y le salió al encuentro Cristo mismo. Y le dijo, usted me está persiguiendo a mí. O sea, el que persigue a mis seguidores, el que se mete con mis hijos, conmigo se está metiendo. Amén. Así es, pues, así es. Bueno, damos muchas gracias a nuestro Dios. Pastor, despídase de la audiencia. Amén. Bendiciones para todos. Patricia. Por último, leerles segunda de Timoteo 3, versículo 16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. El hombre de Dios. También El incluye a la hombre. mujer, ¿cierto? Obvio que sí. sí, obvio que sí. Al decir Hay hombre mujeres decimos de Dios. mujer. Sí, exacto. Hermano Cristian. No, agradecer a la audiencia y esperar que parte de nuestras palabras también queden en el sentido común, se reciban también, porque uno siembra, digamos, y siempre esperamos que esa semilla caiga en buena tierra, y creemos que hay una buena Sí, tierra, amén. creemos que hay un Chile que quiere un cambio, que precisa un orden, y eso lo vamos a ver, yo creo, en nuestra próxima clase política. Tengo la fe, creo que el trabajo que se está haciendo no es en vano, y eso, estimular a la gente que se informe, que lea al respecto, que busque los lugares donde se esté haciendo charlas, seminarios respecto a estos temas de identidad de género, y eso obviamente pueden contactar al pastor Cristiano, pueden contactar a mí, pueden contactar a Carolina, Sí. y no vamos a tener ningún problema en agendar, por supuesto, informar a las iglesias. Ese es el asunto, informar a las iglesias, hacer el llamado al sentido común, a que abran las puertas, que nosotros podamos explicar estos temas, y trabajar en lo que nos depara, cuál va a ser la estrategia de la iglesia, como iglesia que tiene personalidad jurídica, como que tiene un voz y voto en este país. Y creo que nuestros enemigos, los enemigos de la iglesia, porque se viene próximamente el pañuelito en contra de la iglesia para hacer la separación completa, y dicen que Chile es un país laico, entre comillas, Sí, porque Chile es un sí. país Cristiano. un país creyente, un Un país es- cristiano. Un Estado laico, pero un país cristiano. Tenemos una constitución basada también Sí. en Occidente. Entonces, Exacto. eso es hacer el llamado al sentido común, que queden parte de nuestras palabras, que queden también, dejar la inquietud a nuestros hermanos, invitar a los hermanos cristianos a informarse, y si no quieren participar de la política, por supuesto que no lo pueden hacer, pero es importante el sufragio, es importante exacto. cuál es nuestra responsabilidad en términos sociales, porque tal vez estemos pecando por omisiones. Eso sería dar las gracias a esta instancia. Ha sido maravilloso. Me gusta Bueno, mucho. se nos hizo corto el tiempo, Qué así, bueno. cuando son temas importantes se nos hace cortito el tiempo. Pastor Gustavo, ¿me puede poner cumpleaños feliz, por favor? Vamos a saludar a nuestra hermana María Redondo. Así que, hermana María Redondo, ahí va el cumpleaños feliz para usted. Y para todos aquellos que están de cumpleaños hoy día, estuvieron allá. No. Qué bien. ¡Feliz, feliz! Sí. Eso, los cristianos somos alegres. ¡A ti! María Redondo. ¡Que los cumplas feliz! Así es. Pues. ¿Cuántos cumplirá la hermana? ¿Cuántos? No se No dice. se sabe. Yo no voy a cantar, porque si no ahí arruino todo el programa. Claro. ¡Los cumplas feliz! Bravo. ¡Bravo! bravo. Bendiciones para la hermana. No le vamos a preguntar la edad, porque eso podría ser un poco algo imprudente. Cumpleaños feliz para nuestra hermana María Redondo. Muchas bendiciones para ella. Bueno, y vamos haciendo el pedido. Gracias, doctor Gustavo, por estar ahí en los controles. Y bueno, agradeciendo al Señor por su amor y su misericordia que está teniendo para nosotros y con su pueblo. Y le voy a pedir a mi hermano Cristian que nos sea despidiendo, por favor. Ok, Señor, te damos Gracias, gracias Padre. en esta hora por poder conversar tus asuntos, Señor, poder en un momento reflexionar de lo que está ocurriendo actualmente en nuestra sociedad. Danos, Señor, tú eres lumbrera en nuestro camino, ayúdanos, Señor, danos claridad en nuestros pensamientos, Señor. Haznos y ayúdanos a ser primeramente hombres íntegros, Señor, que podamos soslayar todos estos ataques, pero primeramente venciendo a ese gigante que muchas veces somos nosotros mismos. Ayúdanos a ser íntegros, danos sabiduría, ayúdanos con entendimiento,
danos principalmente valentía, Señor. Tú eres el Dios, eres el alfarero. Amén. Estamos dispuestos en tus manos para que Sí, tú Señor. hagas el trabajo y seamos hombres templados y hombres fuertes, con una voz. Protégenos, Señor, de todo ataque, de Sí, todo, Señor. Señor, ataque físico en nuestra vida, Señor. necesitamos. Te damos las gracias porque ante todo somos ciudadanos, Señor. Queremos agradarte a ti, Amén, pero Señor. también queremos, Señor, hacer bien a nuestra sociedad. Te damos gracias por aquellos que se están jugando incluso Señor. la vida, Señor, Amén. el tiempo, Señor, en ONGs. Y tú, Señor, creemos que vas también a disponer los recursos necesarios, Señor, para poder defender toda causa, Señor, primeramente al menesteroso, a la viuda, al enfermo, al mismo, Señor, tal vez homosexual, Sí, y Señor todos Jesús. aquellos que hoy día detentan contra nosotros, que puedan ver que en el cristianismo han tenido un lugar donde cobijarse. Ayúdanos, Señor, a no perder el foco y a no perder el amor para con nuestro prójimo. Sí, Te damos Señor muchas Jesús. gracias por esta instancia, Señor, Gracias, y todo te lo dejamos, Señor, a ti en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, damos muchas gracias al Señor y también agradecemos al Señor por todos aquellos que estuvieron a través de Tribal Life, ya que el Señor les bendiga grandemente también a ellos y nos estaremos encontrando en otra oportunidad. Bueno, si así el Señor lo requiere. Si el Señor no viene antes, porque yo creo que todos anhelamos y deseamos que el Señor venga pronto, Sí, ¿ya? amén. Pero para ya no ver tanta situación que estamos viviendo, que el corazón se nos sale de repente, nos da rabia, nos da ahí sentimientos encontrados, como poder ir y hacer nosotros mismos justicia. Pero no podemos, tenemos que dejarle realmente la justicia del Señor. Amén. Así que muchas gracias, que el Señor les bendiga. Chao, chao, bendiciones. Amén. Gracias, bendiciones. Chao, chao.